Buenas tardes. En este debate nosotros adoptamos una postura en contra de la propuesta que exige que todos los países mantengan una cobertura forestal mínima del 30% y que impone multas a quienes no puedan cumplirla. Nuestros argumentos se basan en 3 puntos principales. Primero, que la urgencia climática no justifica una meta universal rígida que desconoce realidades ecológicas distintas. Segundo, que las sanciones no garantizan conservación, sino que aumentan desigualdades y limitaciones estructurales. Y tercero, que sacrificar tierras agrícolas no es viable porque compromete la seguridad alimentaria al imponer un porcentaje arbitrario de reforestación. Como primer argumento, el 30% de cobertura forestal como meta universal es científicamente incorrecto porque no toma en cuenta las diferencias ecológicas reales entre países y puede generar daños ambientales al obligar reforestaciones inadecuadas. En primer lugar, los países tienen condiciones ecológicas distintas. Por ese motivo, un porcentaje fijo no se puede aplicar a todos. El informe conjunto de UNEP y FAO en el año 2022 señala que no todas las naciones pueden aumentar su cobertura forestal sin comprometer necesidades básicas. En regiones áridas o dependientes de tierras agrícolas, como parte de África, Medio Oriente o zonas semiáridas, imponer un 30% puede reducir cultivos esenciales, aumentar la inseguridad alimentaria o desplazar comunidades. Esto muestra que una meta universal ignora la diversidad ecológica y socioeconómica de cada territorio. En segundo lugar, forzar reforestaciones para cumplir un porcentaje puede generar daños ambientales en lugar de restaurarlos. Según el WRI, en el año 2021, proyectos de reforestación aplicados sin planificación adecuada han sustituido ecosistemas naturales por monocultivos, provocado un uso excesivo de agua y reducido tierras agrícolas. El informe también advierte que los países más pobres podrían gastar más en multas o compensaciones que en salud, educación o alimentación, lo que demuestra que una meta rígida puede profundizar desigualdades y afectar la sostenibilidad real. Además, estudios como el de Oliveira en el año 2025 muestran que los bosques secundarios, aquellos regenerados o restaurados, no tienen la misma estructura ni la misma biodiversidad en todos los países. Su capacidad de recuperación depende del clima, del sueño y del uso histórico del territorio. Esto confirma que el comportamiento ecológico no es uniforme y que no existe un porcentaje global aplicable a todas las regiones. Por eso, imponer un 30% uniforme no solo es impreciso desde la ciencia, sino que también puede producir impactos ambientales negativos. La restauración forestal sí es necesaria, pero debe basarse en evidencia específica para cada ecosistema y no en una cifra universal que ignora la diversidad ambiental del planeta. Mi nombre es Junior Salcedo. Bueno, continuando con esta postura en contra de imponer un 30% obligatorio de cobertura forestal, presentaré nuestro segundo argumento. En muchos contextos, esta política puede generar impactos sociales y económicos graves, como el desplazamiento de comunidades, el aumento de la pobreza y la erosión de tierras agrícolas, afectando la seguridad alimentaria de millones. Estos efectos son inevitables, pero se han sido identificados como riesgos por organismos internacionales. Como premisa tenemos que, en primer lugar, la implementación rígida de esta política puede afectar directamente a las comunidades que dependen del uso actual de la ciencia. La FAO en el 2022 advierte que, en países donde las comunidades rurales viven de la agricultura o del uso directo del territorio, expandir la cobertura forestal sin planificación adecuada puede generar desplazamientos, reducir la disponibilidad de tierras para alimentos y comprometer a la seguridad alimentaria. También señala que cuando la reforestación se convierte en una obligación rígida y obligatoria, se crean monocultivos de árboles, estos que consumen grandes cantidades de agua y no restauran ecosistemas reales. Por ello, la FAO concluye que las soluciones deben adaptarse a cada región y que las políticas de tamaño único pueden aumentar la pobreza rural y provocar conflictos por la tierra. Como tercer argumento tenemos que imponer un 30% uniforme de cobertura forestal vulnera el derecho de los países a decidir sobre su propio desarrollo. En primer lugar, cada país tiene un derecho a determinar el uso de su territorio según sus prioridades económicas y sociales. La organización CULER señala que una meta del 30% no respeta las diferencias climáticas, geográficas e históricas entre los países. Si una norma externa ignora estas diferencias, está interviniendo en decisiones que dependen del contexto interno de cada nación.
Este punto muestra que imponer un porcentaje único puede afectar la capacidad soberana de los países para planificar su desarrollo. En segundo lugar, un porcentaje uniforme no toma en cuenta las necesidades y prioridades locales. Según la FAO en 2023 explica que la capacidad para mantener bosques depende de recursos, economía y clima. En países con sequía o de dependencia agrícola, una meta rígida puede competir con otras prioridades como la seguridad alimentaria o el desarrollo rural. Además, la Global Forest Coalition advierte que ciertos modelos de reforestación pueden afectar comunidades y biodiversidad si no se consideran los usos tradicionales del territorio. Por eso, imponer un 30% uniforme no garantiza equidad ni sostenibilidad. La evidencia demuestra que las políticas ambientales funcionan mejor cuando se adaptan a cada país y respetan su derecho a planificar su propio desarrollo. La conservación sí es necesaria, pero debe ser flexible, diferenciada y justa para todas las naciones. En conclusión, nuestros argumentos muestran que la propuesta, aunque está orientada a la protección ambiental, no incorpora de manera suficiente las diferencias existentes entre los países en cuanto a su geografía, disponibilidad de tierras y capacidades de gestión. Aplicar un mismo porcentaje obligatorio podría generar dificultades operativas en algunos contextos. Por ello, consideramos más adecuado que las políticas climáticas se diseñen con criterios flexibles y basados en las condiciones específicas de cada territorio, de modo que puedan implementarse de manera efectiva y sin generar impactos negativos innecesarios.